Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Estamos ya deprisa para empezar la segunda parte del libro de Marcos, pero no nos toca hoy todavía, es el domingo de arriba. Hoy todavía nos toca concluir la miniserie que hemos estado haciendo de este mes de agosto. Pero antes de eso, bienvenidos a Crosspoint Español, a todos los que están aquí en medio de nosotros. Muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a todos los que están viendo esta sintonía, ya sea por la cámara 1 o por la cámara 2. Muchas gracias por estar en sintonía con la transmisión. Como les dije, esta mañana es el cierre de nuestra miniserie Reinicio. En esta miniserie hemos estado repasando el porqué de Crosspoint Español. Porque antes de nosotros saber cómo envolvernos en nuestra misión, tenemos que saber el porqué de nuestra misión. Y usted sabe que el porqué principal de nuestra misión es súper fácil. Usted busca el Salmo 145, verso 3, y ahí está el porqué de nuestra misión. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Amén. Y ahí está el porqué. Se supone que eso sea suficiente, ¿por qué, verdad? Pero hay un problemita. Usted y yo somos pecadores. Somos pecadores de fábrica. Nacimos pecadores. Cuando David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, eso es lo que quería decir. ¿Y qué sucede? Si nosotros somos pecadores, la grandeza de Dios no es razón de celebración para un pecador. Porque este Dios grande, santo e inescrutable se convierte en nuestro verdugo. Se convierte en nuestro verdugo santo. Pero gracias a Dios que las cosas no terminan aquí. Dios es grande, Dios es digno de alabanza, pero Efesios 2, 4, 7 también nos dice que Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. O sea que Él no esperó que usted estuviera interesado en Él. Él no esperó que usted se arrepintiera. Él no esperó que usted tuviera una inquietud espiritual. Aun cuando usted estaba muerto en sus delitos, le dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo, usted ha sido salvo. Usted nunca se lo mereció. Y con Jesús nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que ahí tenemos una idea más plena del por qué. Dios es grande, Dios merece nuestra alabanza y Él no es nuestro verdugo ya. Así que cuando recordamos la grandeza de Dios y cuando recordamos el rescate que hemos recibido, pues de ahí sale nuestra misión. Y no, esta semana me acordé de no dárselas temprano. Nuestra misión es... Muy bien, nuestra misión es apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Y nuestra visión es ver a nuestras comunidades ser informadas y transformadas por el poder del Evangelio para la gloria de Dios. Y queremos cumplir esos objetivos a través de la práctica de lo que nosotros llamamos los 4 ritmos de vida del Evangelio. Ritmos de celebración, conexión, comunidad y contribución. Comenzamos hace 3 semanas el ritmo de vida de celebración. En respuesta al Evangelio seremos un pueblo que canta de la gracia, la bondad y la gloria de Dios. El que usted venga aquí temprano a cantarle al Señor es importante. Su adoración importa. Su voz, que usted cante al Señor, suene como suene. El más bonito y el más feo que cante aquí, todos nosotros tenemos que pasar a través del filtro del sacrificio de Jesús para que Dios acepte nuestra alabanza. Conexión, en respuesta al Evangelio, ese es el que cubrimos hace 2 semanas, viviremos de tal manera que conectemos la historia del Evangelio a la vida de las personas. Y qué regalo tan grande que nuestras pequeñas historias están conectadas a esta gran metanarrativa, que es la historia de la redención de la humanidad a través de Cristo.
Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos conectados con eso y que nosotros podemos dejar de saber a las personas que sus vidas tienen conexión y sus anhelos tienen conexión con eso, eso hace una diferencia. Después, la semana pasada hablamos del ritmo de comunidad. En respuesta al Evangelio vamos a vivir nuestras vidas en un contexto de relaciones auténticas y profundas, donde usted me conoce tal y como yo soy, lo feo y lo lindo y todo. Eso es comunidad. Hoy vamos a cubrir el cuarto ritmo de vida del Evangelio. Contribución en respuesta al Evangelio. En respuesta a la iniciativa que Dios tomó en salvarme a mí. Vamos a aprovechar nuestro tiempo, talento o tesoro. Nuestro tiempo, talento y tesoro. El Señor está buscándolo todo. Él no se conforma con menos. Nuestro tiempo, talento y tesoros para promover la misión de Dios para su gloria. Bueno, hoy como el domingo pasado vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles sobre este ritmo de vida de contribución. El tema del libro de Hechos, bueno, básicamente es cómo Dios capacita un grupo de personas incompetentes. Y a través de estas personas incompetentes, pues la iglesia cristiana nace y se riega por todo el mundo. Pues también en este libro Dios usa uno de los enemigos principales del cristianismo en sus comienzos, Pablo. Y lo usa de manera que él termina siendo una de las figuras principales del cristianismo en sus comienzos. Pues en el pasaje de hoy, en el libro de los Hechos, después que Pablo ya ha encabezado varios viajes misioneros, y esto es aproximadamente el año 57 después de Cristo, cuando esto sucede. Cuando ya Pablo es un veterano de persecuciones, él es un veterano de torturas por causa de los enemigos de Jesús. Pues ahora tenemos la oportunidad a través del pasaje de hoy, lo vamos a oír no tanto como predicador, no tanto como un teólogo, lo vamos a oír como un historiador. Como alguien que está haciendo un recuento de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha hecho, como alguien que nos muestra que una vida de contribución es una vida bien aprovechada. Vamos a buscar nuestras Biblias en Hechos 20, 18 al 38. Como de costumbre voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Hechos 20, 18 al 38. Y lo que está pasando aquí es que después de, como les dije, varios viajes misioneros, varias persecuciones, varios sufrimientos, y después que Pablo ha tenido que estar esquivando a quienes lo están persiguiendo, Pablo llama una reunión especial con los líderes locales en Éfeso, y los llama a que se reúnan con él al sur de Éfeso, en Mileto. Mileto se encuentra en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Pues ahí, cuando todos se reúnen para esta reunión, Pablo los sorprende porque de momento él se despide de ellos permanentemente, de manera inesperada. Pues esta despedida es la que vamos a leer en el pasaje de hoy. Hechos 20, 18 al 38. Dice así la palabra del Señor. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones.
Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta es palabra del Señor. Señor, qué regalo tan grande sería que al final de nuestra carrera, al final de nuestro ministerio, nosotros pudiéramos dar ese mismo tipo de recuento de haber sido fiel al llamado que tú nos diste. Qué privilegio tan grande sería, Señor. Te pedimos, Señor, que esto sea una realidad para todos los que estamos aquí reunidos, que somos seguidores tuyos. Y para que esto pueda ser una realidad, Señor, ayúdanos, Padre, a que nuestro compromiso no sea solamente de palabras, sino uno de corazón y de acción. Concédenos, Señor, que al contemplar tu grandeza y al contemplar lo que tú has hecho por nosotros a través de Jesús, que nuestro amor por ti permanezca firme, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Pablo como él lo era de Cristo, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Amada iglesia, hace exactamente una semana, el domingo pasado, el pastor Thomas Mackenzie de la iglesia Church of the Redeemer en Nashville, Tennessee, un pastor anglicano, él se despidió temporariamente de su congregación. Él estaba por comenzar su sabática. Le tocaba un tiempo de descanso. Estaba por comenzar su sabática. Entonces, este lunes pasado por la mañana, él escribe en su cuenta de Twitter, primer día de mi sabática, hoy voy a manejar con mi hija a Nuevo México. Entonces, que el objetivo de ese día era llegar a Shamrock, Texas. De ahí, dice que eso era las 9:20 AM. De ahí salió a llevar a su hija a la universidad y unos 30 minutos después, como a las 10 de la mañana, los dos fallecieron en un accidente automovilístico. Amada iglesia, no hay que estar en malas andanzas para que la vida de uno sea corta. Les he dicho que hoy nos queda menos tiempo que el domingo pasado para obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas. Usted se da cuenta que cada respiro en este planeta es un regalo del Creador. Que estoy frustrado con la gente que no lo toma en serio.
Perdónenme. ¿Cuántos no están aquí porque no se dan cuenta del significado eterno de la reunión corporativa? Porque están buscando otro tipo de satisfacción esta mañana. Nosotros creemos que buscar satisfacción y significado en este mundo es algo diferente a obedecer el llamado de Dios. Pero no nos damos cuenta que si somos propiedad del Señor, buscar satisfacción y buscar significado y obedecer el llamado de Dios son la misma cosa. Si tú eres del Señor, tú no vas a encontrar tu satisfacción fuera de Él. Él no lo va a permitir. Vas a encontrar miseria. Así que, amada iglesia, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que nuestras vidas han hecho una diferencia? De que podemos llegar al fin y tener un testimonio igual que el de Pablo. ¿Cómo lo podemos saber? A través de lo que hemos logrado, a través de los diplomas que tenemos en la pared. Les voy a citar las palabras de un joven en el internet. Joven que no llegaba a los 30 años. Siento que he malgastado mi vida, que otros han logrado tantas cosas comparados a mí. Ya sea para bien o para mal, por lo menos tienen una historia. Yo no tengo nada. Tengo un trabajo estable, gano buen dinero, pero siento que no debería estar ahí. No lo encuentro gratificante. No tengo muchos amigos, quizás 2 o 3 que veo de vez en cuando. Nunca he tenido una novia, o a pesar del hecho de que me considero razonablemente atractivo e inteligente. No sé cuál es mi problema, no estoy seguro a dónde se dirige mi vida, pero tengo que admitir que me es difícil sentir optimismo. Mis hábitos están empeorando. Me da trabajo salir de la cama, llego tarde al trabajo a menudo, abuso del alcohol, las drogas, la comida, la pornografía, etcétera. Para mí la vida se ha vuelto gris. Es una lucha continua cada día. Siempre estoy peleando en mi mente para poder seguir adelante, pero llego al punto donde solamente existir me deja exhausto. Mi existencia parece no tener ningún sentido. Mi oración es que si estamos hablando de una persona real, porque el que esté en el internet no quiere decir que sea verdad, pero es muy posible que esta persona exista porque nuestra juventud vive ahogada en dopamina. Estando al frente de las pantallas el día entero. Y nosotros tenemos ese peligro también. Mi oración es que este joven pues, pueda conocer al Señor. Pero este es uno de muchos ejemplos que muestran que por más que nosotros sigamos las instrucciones con las cuales Disney nos bombardea, sigue tu corazón, sigue tus sentimientos. La verdad es que ese corazón, las pasiones dentro de nosotros, pues no siempre nos va a conducir a una vida bien vivida. Por eso yo te exhorto a que te preguntes qué pasiones dirigen tu vida. No qué principios, no qué creencias. Vamos a decir la verdad, vamos a hablar inglés. ¿Qué pasiones dirigen tu vida? Nosotros podemos llenarnos la boca hablando sobre las cosas en las que decimos que creemos, pero es necesario que nosotros nos conozcamos bien, por más decentes que sean las creencias que nosotros decimos tener. Cuando nosotros lleguemos al fin, vamos a dejar un fruto que va a decir la verdad sobre nosotros. En verdad, al final, va a ser nuestra vida la que va a dar testimonio de lo que es nuestra verdadera pasión. Pues en el pasaje de hoy, cuando Pablo junta a los líderes de la iglesia en Éfeso,
pues fue precisamente su vida la que dio testimonio de que él había sido fiel a su llamado hasta el final. Y vamos a ver en cada punto de esta mañana que la vida de Pablo en verdad era un libro abierto. Comenzando con el primer punto, Pablo somete un informe que demostraba que el sufrimiento que él había pasado a través de los años, pues era prueba de que él no estaba buscando promoverse, sino que su propósito era apacentar y amar y cuidar del pueblo de Dios. Él había mandado a buscar a sus amigos ministros. El verso 18 dice, cuando vinieron a él les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Yo no he experimentado más intrigas de las que he experimentado como pastor. Si me permiten esta nota al calce. Si usted está participando en una trama secreta, probablemente no está envuelto en algo que le agrada al Señor. Lo que es de Dios opera abiertamente, aunque encuentre oposición. Pero las intrigas, los chismes, los bochinches, lo que se trama a escondidas, lo que se hace a oscuras, eso siempre es el modus operandi del enemigo. Lo que es de Dios se hace en la luz y no huye de ser evaluado. Y el chisme y la división pues a menudo se disfrazan de religión. Pero Dios conoce los corazones de los que traman a escondidas. Un chisme disfrazado de preocupación espiritual pues sigue siendo un chisme. Así que si alguien viene a usted con chisme, no participe, más bien desenmascare las obras de la oscuridad. La labor de Pablo fue llevada a cabo al descubierto, a la luz. Y el mensaje de él, como el de nosotros, es un mensaje sencillo. Dice el verso 20, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno sabe que uno no tiene mucho tiempo en esta tierra, como que uno se concentra en lo más importante. Por eso para Pablo lo más importante era llamar a la gente al arrepentimiento y a tener fe en Jesucristo. Ese era el propósito principal de Pablo, porque ese era el impulso que Dios había puesto en el fondo de su corazón. Y el Espíritu de Dios no solo impulsaba el mensaje de Pablo, sino que también le revelaba que le esperaba persecución. Yo no sé por qué, yo no veo muchas campañas que llamen a la gente al frente y dicen, el Espíritu me está revelando que vas a ser perseguido. Como que esas no tienden a ser las profecías. Pero a pesar de eso, a pesar de que el Espíritu le estaba revelando a Pablo que le esperaba persecución, como quiera, el Espíritu le imponía a Pablo la necesidad de meterse en la misma boca del lobo. Vas a ser perseguido y tienes que meterte ahí. Me espera persecución y el Espíritu yo no voy a poder descansar hasta que llegue ahí. Así como el Señor trata con nosotros, dice en el verso 22, ahora yo, atado en espíritu, eso es una de las muchas funciones del Espíritu Santo, atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Wow. Dios tiene un plan tremendo para tu vida. O sea, Dios está llenando mi corazón de un deseo de ir directamente a mis peores enemigos. No me está revelando lo que va a pasar exactamente, aparte de que voy a sufrir y de que me van a meter en prisión. Esto no se parece en nada al llamado evangelio de la prosperidad. Pero Pablo no necesitaba que le vinieran con cuentos porque él no era alguien
cuya vista estaba puesta en las comodidades del mundo. De eso se trata todo lo que él dice en Filipenses 4, hasta que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía estar cómodo y sabía estar incómodo. Él se consideraba a sí mismo, ¿sabes cómo él se consideraba a sí mismo? Él se consideraba esclavo de Jesucristo. Y a nosotros nos incomoda oír que Pablo use ese término para hablar de sí mismo. Nos incomoda tanto que tratamos de suavizarlo. No, eso es como sirviente. Es un concepto que es tan ajeno a nuestra época de privilegio que lo suavizamos, pero en el original griego doilos es literalmente esclavo. Una persona que es propiedad legal de otro y está obligado a obedecerle. Esa pasión que el Espíritu de Dios pone en los que somos su prioridad, esa pasión, ese ímpetu que impulsa nuestras decisiones de una manera que este mundo no comprende. ¿Por qué tú haces esas cosas? ¿Por qué tú estás metido en la iglesia? Pero tú podrías estar haciendo tantas otras cosas de tanto provecho. Tú podrías estar haciendo tanto más dinero si lo estuvieras metido los domingos en la iglesia en vez de estar en la oficina. El mundo no comprende por qué tenemos ese ímpetu. Pues ese espíritu pone en nuestros corazones la misma actitud que vemos en Pablo en el verso 24. Dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El objetivo de la vida de Pablo, el objetivo de toda persona que se identifique como seguidor de Jesús, en último análisis, no es acumular riquezas, no es acumular posesiones, no es asegurar el retiro cómodo en un apartamento en Ana María Island, aunque si a usted le sobra uno y me lo quiere regalar, yo no me opongo. Es terminar la carrera y el ministerio que recibimos de Dios, es mostrarle al mundo la gracia de Dios. Aunque lo más probable es que ellos van a despreciar ese gesto. Pero no importa cuánto nos toque sufrir, cuántas amistades perdamos, cuánto dinero dejemos de hacer por proclamar ese mensaje, no te salgas de esa carrera. Porque nosotros aprovechamos nuestra existencia. Verdaderamente aprovechamos nuestra existencia cuando nos derramamos en servicio a nuestro Salvador. Como dice el pastor John Piper, una vida malgastada es una vida que se sale de correr la carrera, de dedicarse a magnificar la gloria de la gracia de Dios. Es mejor perder la vida que malgastarla. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está usted de acuerdo con que es mejor perder la vida que malgastarla? Bueno, Pablo sabía que al continuar dedicándose a predicar a Jesús, perder la vida era exactamente lo que él esperaba. En el verso 25 dice, ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Uno esperaría que el discurso terminara aquí, pero en este punto, como Pablo sabía que no los iba a volver a ver, él procede a discutir las cosas más importantes para él. Él procede a compartir su inquietud con los líderes que él había discipulado, esos líderes que él había desarrollado. Su inquietud era que se dieran cuenta de la gran responsabilidad que ellos tenían de cuidar de ese pueblo que Dios les había dado. Es una responsabilidad, verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. O sea, que esto no es psicología popular. Para todos los que estamos en esta posición es fácil
amar y cuidar a la congregación, pero también la Biblia nos dice que nos cuidemos de nosotros mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ay, ¿me pueden pasar un momentito ahí y ver sus Biblias un momento? Dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Ustedes notaron eso? Ustedes vieron eso. Dice que Dios compró, lo de puertorriqueño se me está saliendo. Denme un segundo. Porque entonces la otra capa es que después que se sale lo de puertorriqueño, se sale lo de Carolina y no queremos llegar ahí. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesús es Dios. Para la próxima persona que le venga con disparate de que Jesús no es Dios. La Biblia está llena de pruebas a lo largo de que Jesús es Dios. Y lo dice de tantas maneras que lo vemos y se nos pasa. Pero también cuando vemos esto, perdonen, porque eso era una tangente. Pero cuando leemos esto también vemos que el pueblo y las ovejas no me pertenecen. El Señor me ayude porque uno, pues, como vivimos aquí en comunidad, pues lazos se forman. Pero que el Señor me cuide de ser dominante y posesivo. Siéntase en libertad de dejármelo saber si usted está sintiendo eso de parte mía. Eso no es mi lugar. El Espíritu Santo me hizo obispo para pastorear la iglesia de Dios. Yo no tengo ningún derecho a buscar tener un amorito violento con la novia de Dios. Es la novia de Él. Dios mismo derramó su propia sangre para comprar estas ovejas. Y bueno, el pueblo de Dios necesita cuidado porque el pueblo de Dios vive bajo la constante amenaza de ser arrebatado por lobos. Esa es una de las partes del pastorado que yo considero más difícil para mí porque mi personalidad no disfruta la confrontación, pero es parte de las cosas que uno acepta en el pastorado. No solo tienes que instruir, no solo tienes que apacentar, también toca proteger al rebaño. El rebaño vive bajo amenaza de ser arrebatado por personas que lo que quieren, eso sí quieren dominar sobre las vidas de otros. Las personas que roban ovejas, esas personas sí que no tienen ningún problema dominando. Dice el verso 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, de ahí es que salen, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entre nosotros, gente. Lo más triste del asunto es que estos lobos se levantan de entre el mismo pueblo que uno ama y por el cual uno se esfuerza y el cual uno busca discipular. Para que usted no se confunda y para que nadie lo estafe. El líder verdadero, número 1, más que nada, proclama el mensaje de salvación a través de la obra de Jesús y no a través de sus propios esfuerzos ni su propia moralidad. Eso es lo principal que hace el verdadero líder. Número 2, el líder verdadero es el que ha demostrado su lealtad a través del tiempo y de la dedicación a cuidar del pueblo a través de la enseñanza sana. Ese era el caso con Pablo, verso 31. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de animar a cada uno. Amonestar es lo que dice a cada uno con lágrimas. Eso es parte también del pastorado.
Es difícil, pero es parte. Tengo que decir eso porque mi corazón se solidariza con las víctimas de abuso espiritual en las iglesias, porque el abuso espiritual en las iglesias es una realidad. Yo también he sido víctima de ella, del abuso espiritual en las iglesias. Pero también hoy en día hay muchos que se quejan de abuso espiritual cuando en verdad lo que están recibiendo es una muy necesaria amonestación. El pastor verdadero no solo te celebra, no solo te ríe las gracias, sino que también te corrige y te amonesta cuando es necesario. Es una relación holística y yo creo que esa palabra es correcta. Ya veremos. Me dijeron que sí, la persona más inteligente aquí está asintiendo, así que estoy tranquilo. Pero esto es necesario porque nuestra relación con nuestros propios padres no es una relación solamente de afirmación, es una relación también de corrección cuando es necesario. Y nuestro fundamento no solo puede estar en nosotros tener sentimientos positivos, nuestro fundamento tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso en el verso 32 Pablo encomienda a los líderes de Efeso, les dice, los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Busquemos nuestra firmeza ahí. Por último, Pablo concluye afirmando que él había retenido su integridad a lo largo de su ministerio. Y eso es últimamente algo que se ve menos y menos y menos. Él dice en el verso 33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Todos aquí sabían de la integridad de Pablo. Y más importante que las palabras de Pablo, era el testimonio que él estaba dejando atrás. Un testimonio de una vida que había sido una bendición para todas esas personas que ahora estaban siguiendo a Jesús. Y cuando tú tienes ese tipo de persona en tu vida, alguien que invierte en ti, alguien que te ama, alguien que te instruye, el efecto es que cuando llega el día en que Dios los lleva por caminos separados, pues uno derrama lágrimas. De igual manera, en este pasaje, verso 37, comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Así que parte de esta vida juntos es que pues yo sé que eventualmente el Señor puede que lleve a personas por caminos diferentes. Vamos a permitirnos derramar esas lágrimas. No por eso vamos a dejar de amarnos. Es mejor amarnos y sufrir la separación que no experimentar eso. Y para el mundo que nos rodea, este tipo de dedicación, este tipo de lealtad, es a lo que no están acostumbrados a ver. Este mundo vive en una constante actitud defensiva. Este tipo de vida, esta entereza de carácter que vemos en Pablo cuando él tiene que encarar el sufrimiento, es algo que nosotros podemos hacer y es algo que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo hizo por todos nosotros. Jesús enfrentó su sufrimiento con
mejor que yo tratar de decirlo, vamos a leer. Yo voy a leer en Mateo 16, comenzando en el verso 21. Ahí dice cómo Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como que tiene un paralelo con Pablo. Voy allí y me espera sufrimiento. Y voy para allá. Si nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu en nuestras vidas, como les dije, eso nos va a llevar a la boca del lobo. Eso nos va... Muchas veces la gente nos dice que el centro de la voluntad de Dios es donde más seguros vamos a estar. Gracias. Para Pablo, el centro de la voluntad de Dios fue pura candela. ¿Y qué sucede? El enemigo entonces trata de engañarnos, prometiéndonos entonces, ofreciéndonos el ídolo de la seguridad, el ídolo de ser reconfortados. Y en ese momento, en el verso 22, en Mateo 16, Pedro le dice a Jesús, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Pedro reprende a Jesús. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si nosotros queremos compartir el mensaje de Jesús, y eso nos trae sufrimiento a nuestra vida, y respondemos entonces no compartiendo el mensaje de Jesús, ese no es el camino de Dios, ese es el camino de los hombres. Tratar de evitar el sufrimiento porque tenemos que compartir el mensaje de Jesús, eso no es el camino de Dios, ese es el camino de los hombres. Amada iglesia, ¿quieres ser seguidor de Jesús? Oye un amén, Carmen, nos vemos en el cielo. Ver otra oportunidad para el live stream, para que la gente crea que tengo más de un cristiano aquí. Amada iglesia, ¿quién quiere ser seguidor de Jesús? Bueno, oyeron todos esos amén, ¿verdad? Este pasaje en Mateo 16 continúa. En el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿tú quieres seguir a Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Este llamado le suena difícil. No es difícil. Es imposible. Es imposible porque nosotros de naturaleza tenemos que se llama el instinto de autopreservación. Nuestro impulso natural es proteger nuestra vida. Yo siento ese instinto en el deseo que tengo de proteger mi reputación cada vez que alguien dice algo incorrecto sobre mi persona. Queremos proteger nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra reputación. Así que si nosotros tenemos eso de fábrica, ¿cómo es posible que nuestros corazones cambien de manera que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida? Este mismo Pablo, que vemos en Hechos 20 que se despidió de los líderes, pues él escribe a otra iglesia en Filipos. Y él les deja saber cómo ocurrió ese cambio dentro de él, cómo él se convirtió en una persona dispuesta a dar su vida por Jesús.
porque eso fue un cambio radical. Pablo tuvo que dejar atrás una reputación impecable. Filipenses 3, 4 al 11. Yo mismo podría confiar también en la carne. Yo podría confiar en las cosas que yo he logrado, en mi inteligencia, en mis logros, en mi diploma. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Ese hombre tenía todos los patitos en fila. Lo tenía todo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Un hombre que probablemente tenía una disciplina de fariseo. Vamos a comenzar con que esta era gente que se memorizaba el Pentateuco. Vamos a empezar por eso. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo lo dejó todo atrás. Por Jesús. Cualquier consejero de finanzas nos diría que no es buena idea poner todos los ahorros en un fondo. Cualquier consejero de finanzas nos diría que pusiéramos nuestros ahorros en fondos diversos. Pero Pablo lo está poniendo todo en conocer a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque a todos nos va a llegar el momento de enfrentarnos a nuestro Creador. Porque hoy nos queda menos tiempo que el domingo pasado para obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas. Todo lo que nos rodea va a pasar. No invierta en dejar un legado en la vida equivocada. Si nosotros estamos pendientes al legado que vamos a dejar aquí, todo lo que hoy es nuevo, todo lo que hoy es brillosito y excitante, gente, mañana va a estar al frente de la casa esperando que se lo lleve el camión de la basura. ¿Cuántas cosas usted dejó al frente de su casa para que se la llevara el camión de la basura que un día fue algo nuevo y excitante? En este momento el equipo de adoración puede pasar al frente. Quiero concluir declarándoles que si el deseo de ustedes es que al final sus vidas den el mismo testimonio que dio la vida de Pablo, de que no fue una vida malgastada, pues entonces no sigan el consejo de sus cantantes favoritos cuando le dicen que la vida es solo una. Presten atención al que vivió, al que sufrió, al que murió, al que resucitó, para que nosotros podamos ser reconciliados con nuestro Padre en los cielos. Ese Jesús que nos dice hoy en Mateo 16, 25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que vamos a preparar nuestros corazones para responder esta palabra, participando en la mesa del Señor.